Las fases de un proceso de investigación para poder elaborar un proyecto, pues son varias. Pues sí, ¿no? La uno, la 2 y la 3. No, no es cierto. Empezamos por lo más fundamental, que es algo que ya les he estado yo insistiendo y ya han hecho algún avance respecto de eso, que es seleccionar el tema. Hay algo muy importante respecto del tema y sobre todo del problema de investigación, que es así como la regla de oro. Debe ser factible hacerlo, debe ser posible hacerlo. Si ustedes están planteando ir a entrevistar, no sé, narcos a Sinaloa, pues olvídenlo, ¿sí? Ni siquiera los voy a dejar ir. Entonces debe de ser factible, debe ser posible que ustedes encuentren personas, ciertas unidades de análisis, sean documentos, sean personas que estén a la mano, que sea posible encuestar, que sea posible entrevistar, que sea posible hacer grupo focal, qué sé yo. Es entonces la factibilidad la regla de oro. ¿Sí? Lo primero que nos dicen los directores de tesis es, ok, ya entendí más o menos qué quieres hacer, ahora dime como a quién vas a entrevistar o a quién vas a encuestar para obtener tus resultados, para analizar qué, ¿no? Entonces, esa es así como la regla de oro. Entonces, primero está la selección del tema. Luego está el problema de investigación, que no es lo mismo que el tema. Un tema puede ser muy general, puede ser así, siempre debe ser algo que nos llame la atención. Eso sí es importante que nos guste, porque si no, no van a trabajar felices. Y si un investigador no trabaja feliz, no va a ser un buen trabajo. Entonces, ya que se elige el tema, vemos que no es suficiente un tema muy general para investigar. Por ejemplo, la violencia de género, ese es el tema. Sí, pero ¿qué, dónde, cuándo? ¿Qué quieres saber de la violencia de género? ¿No? Y, igual de la violencia del narco o los delitos de oportunidad en tal época, qué sé yo. Entonces es muy necesario que nosotros centremos nuestra atención en algo en específico. Hay otros temas como por ejemplo violencia en el cine o la cultura del narco, violencia doméstica, bullying escolar. Esos son temas, nada más, son temas, no son problemas de investigación. Porque me pueden decir el bullying escolar en tal lado y a mí qué me importa el bullying escolar en tal lado, ¿sí? Ahí es donde viene la cosa de la problematización. Entonces, es necesario plantear un problema. Por ejemplo, cuando estábamos en la secundaria, el tema que veíamos era tiempo y velocidad, ¿no? En las clases de matemáticas. Ese es el tema, tiempo y velocidad. Pero cuando nos planteaban un problema, nos decían, un automóvil pesa 750 kilogramos, va a una velocidad de 185 kilómetros por hora. Si su destino está a 6.793 kilómetros, ¿cuánto tiempo va a tomar para llegar a su destino final partiendo desde el punto inicial? ¿No? Es algo mucho más específico, ya no es tiempo y velocidad, sino es algo precisamente enfocado en una situación particular. Lo mismo pasa, aunque no lo crean, en ciencias sociales, que es el proceso de investigación. Plantear un problema consiste en centrar nuestra atención en algo específico de ese tema, es decir, delimitarlo. Por ejemplo, en el tema del narcomenudeo. Ese es un qué, o sea, ¿cuál es el tema? ¿Qué? Pues el narcomenudeo. Bien. Ahora debemos tener un quiénes.
El narcomenudeo en los jóvenes. Bien, vamos avanzando. Ya lo centramos por lo menos en ciertos actores. Ahora debemos tener un dónde. El narcomenudeo en los jóvenes de Cerrito Colorado, Querétaro. Ya tenemos el dónde. Ahora debemos tener un cuándo. El narcomenudeo en los jóvenes de Cerrito Colorado en el año 2020. Ahí ya está delimitado, pero tenemos que hacer ese ejercicio en dónde voy a aplicar mi investigación, ¿sí? Muy importante la delimitación. No podemos irnos por la vaguedad y voy a investigar los males del mundo y por qué la gente es triste. O sea, no, eso no se puede, sino algo siempre muy delimitado. Ya está delimitado en actores, en qué, quiénes, cuándo, dónde, ¿sí? Bien. Ya que delimitamos, ahora ahí viene lo bueno, debemos problematizar. ¿Qué es eso de problematizar? Debemos argumentar por qué es importante. Yo les puedo preguntar, ¿y a mí qué me importa el narcomenudeo en los jóvenes de esa colonia? ¿Ese delito tiene algo en especial? ¿Acaso hay ese tipo de delitos en ese lugar? ¿Acaso hay? O sea, a lo mejor ni siquiera hay narcomenudistas, que sí hay, ¿no? Pero a lo mejor no hay. Entonces, ¿acaso hay ahí? ¿O en Querétaro? ¿A poco hay narcomenudeo en Querétaro? ¿Y por qué la criminología va a estudiar eso? ¿Por qué la criminología le interesan los jóvenes, narcomenudeo en Cerrito Colorado? ¿Por qué la criminología le va a interesar un tema así? Um, ¿Quiénes más están estudiando el narcomenudeo y desde qué perspectiva? Aquí es donde ustedes deben de buscar artículos científicos que hablen del problema y es algo que ya más o menos hicieron el semestre pasado, así como empezar a ver qué dicen los demás, ¿no? Entonces, por ahí va. Todo esto, todas estas preguntas que yo les decía así de a mí qué me importa, ¿no? Ya la criminología, por qué le importa y por qué es importante ese tema, todo eso debe responderse con argumentos. Esa es la problematización, bueno, parte de la problematización. Y por supuesto pueden citar a esos investigadores que ya hicieron trabajo sobre el tema, bla, bla. Entonces, todo eso formaría parte, digamos, como de los antecedentes, ¿sí? Pero todavía no están problematizando bien. Una parte fundamental de la problematización son las cifras, los datos duros. Si ustedes tienen cifras específicas, por ejemplo, para Cerrito Colorado o la colonia que ustedes quieran, no sé, pues súper. Entonces, respecto de ese tema en específico, de narcomenudeo, de violencia de género, no sé. Si no hay sobre esa colonia, pueden utilizar las cifras del municipio, porque así nos podemos dar una idea de cómo se está comportando el fenómeno. Y si no hay cifras a nivel municipio, se me van a tomar las cifras a nivel estado, ¿sí? Pero el asunto es que deben encontrarme cifras, a fuerza, encontrarme cifras respecto del fenómeno de interés de ustedes. Si no hay cifras, no se metan a investigar eso. Cambien de tema de investigación, así de sencillo. Entonces, hay algunos estudios que han hecho en INEGI, es así como el experto en estudiar así casi todo. Entonces, hay algunas encuestas interesantes e importantes que les podrían a ustedes servir. No siempre están actualizadas, o sea, a veces nada más sacan una encuesta, por ejemplo, la Endire, que es sobre dinámica de los hogares, creo que es de 2014 y ya no volvieron a sacar una. Entonces, pero pueden utilizarla, todavía no está tan vieja, ¿sí? Lo más cercano que haya a 2020, esos son los datos que van a utilizar. O sea, no me traigan datos de 1980, porque ya cambió el fenómeno, ¿sí? Entonces, hay algunas de 2014, otras de 2017 que no se volvieron a hacer. La MVP, esa se saca cada año, si no estoy equivocada. Cada año la MVP, la encuesta de victimización, y esa es muy buena, tiene muy buenos datos, les puede dar una idea también de cómo está la cosa respecto del fenómeno que ustedes tengan interés. Entonces, mientras más actualizadas estén, es mucho mejor. Porque cuando uno presenta cifras, y más aún, si esas cifras tienen un comportamiento que sea preocupante o de alguna manera llamen la atención, mucho mejor. O sea, que de repente están así estables y luego subieron o luego bajaron, están así como muy inestables, eso llama mucho la atención, entonces les puede servir para fundamentar. Entonces, si por el contrario no son especialmente sugerentes las cifras,
pueden argumentar ustedes a favor de esas cifras, tienen que defender esas cifras. Por ejemplo, que a lo mejor en 5 años ha estado estable, entonces hay que ver de qué manera es como se sigue reproduciendo esa estabilidad, no sé. Como quiera, si no hay datos duros, les repito, si no hay cifras, no van a poder empezar la investigación. Entonces, de una vez empiecen a buscar en sitios oficiales, por favor, sitios oficiales. No se vayan a encuestas del Facebook o del Twitter o cosas de esas porque no, sitios oficiales. Entonces, de esa manera ustedes van a estar delimitando y justificando la relevancia y pertinencia de su problema de investigación. Todo debe de girar en torno a la gran pregunta. ¿A mí qué me importa? Entonces argumenten por qué tanto a su maestra como a la criminología les importa el tema. Ya que tienen su problema definido y bien argumentado en cuanto a su relevancia y pertinencia, ahora ahí viene lo bueno. Específicamente de ese problema, ¿qué es lo que quieren saber? ¿Acaso algo sobre, no sé, de los narcomenudistas en Cerrito Colorado? ¿Acaso qué tipo de sustancias trafican y cuánto trafican? ¿O quieren saber cuánto ganan? ¿O quieren saber qué pasa en el seno familiar de esos jóvenes? ¿O quieren saber cuántas células juveniles hay? ¿Cuántos jóvenes hay en el narcomenudeo? ¿A qué hora se juntan? ¿En dónde? ¿Y por qué en esos lugares? ¿Cómo se llevan entre ellos? ¿Cómo se llevan ellos con sus familiares? O sea, ¿qué quieren saber de eso? Eso es súper, súper importante. Ahí es donde ustedes van a definir su pregunta de investigación. Esa pregunta es importante porque va a delimitar aún más lo que quieren saber. Los va a guiar, esa pregunta los va a guiar en el transcurso de la investigación. Es decir, no se van a distraer con otras cosas que también están ahí involucradas en el narcomenudeo, pero no se van a distraer con nada de eso, simplemente se van a centrar en su pregunta de investigación y a partir de esa pregunta ustedes van a generar, por supuesto, pues sus instrumentos de entrevista, de encuesta, qué sé yo, que puedan responder esa pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, además, algunos investigadores por ahí dicen pregunta o preguntas de investigación. Yo les recomiendo que sea solo una. Es una pregunta por investigación. Si ustedes tienen muchas preguntas, pues hagan muchas investigaciones y pues que les vaya bien, ¿no? Entonces, por favor, se los suplico, una sola pregunta de investigación. Aunque se queden fuera muchas aristas del fenómeno, está bien, ya haremos otra investigación sobre eso. Pero primero que nada, céntrense en una sola pregunta de investigación. Entonces, de ahí la relevancia de la pregunta de investigación. Los va a guiar, pero también ahí se define qué tipo de investigación se va a hacer. La misma pregunta dice si va a orientarse a utilizar técnicas cuantitativas o si va a orientarse a usar técnicas cualitativas o que tal vez más adelante se utilice una investigación mixta, es decir, cuando, por ejemplo, su pregunta de investigación tal vez sea cuantitativa y tal vez no les satisfaga mucho todo lo que encontraron y se quieren aventar entrevistas a profundidad con ciertos actores, entonces ya va a ser mixta, ya va a utilizar los dos tipos de técnica. Entonces, en resumen, si no tienen pregunta de investigación, tampoco van a poder investigar nada, porque nada los va a guiar y se me van a perder. Entonces, cifras con el problema y a partir del problema surge la pregunta de investigación. Si no surge la pregunta de investigación, no se puede. Tienen que hacer una pregunta de investigación a fuerza.
Ahora, a partir de esa pregunta, ya pueden generar hipótesis, porque las hipótesis son las respuestas provisionales a esa pregunta de investigación. Y esas hipótesis obviamente se van a ir construyendo a partir de lo que ya han leído sobre el tema, a partir de lo que ya saben de la teoría. Porque las hipótesis deben concordar con la teoría, deben ser congruentes con la teoría. Eso mucho en el caso del método hipotético deductivo. Por ejemplo, si la teoría de la delincuencia organizada dice que los jóvenes narcomenudistas suelen juntarse en células de pocos miembros, su hipótesis va a decir más o menos lo mismo, será concordante con lo que dice la teoría. Ya veremos en campo si es cierto o no. Por lo menos en ese caso de estudio a lo mejor es, no, son como 50, ¿no? Entonces no son realmente pocos miembros. O tal vez diga la teoría de la delincuencia organizada que los jóvenes miembros de células del narco tienen sólidas relaciones de fraternidad entre ellos, con sus compañeros, pero no con sus familiares, ¿sí? Entonces la hipótesis que ustedes generen debe ser congruente con lo que dice esa teoría y ustedes ya verán si se puede verificar o no se puede verificar esa hipótesis. Un detalle, un detalle es que quienes son más de tipo inductivo, pues no tienen que generar hipótesis, pero igual podemos hacer el ejercicio para que ustedes sepan cómo hacer una hipótesis que realmente esté respondiendo a la pregunta de investigación. Un detalle también es, y que es muy útil, es la cuestión de los conceptos clave. Los conceptos clave famosos. Si ustedes han revisado algunos artículos científicos, despuesito del resumen, luego viene el abstract en inglés y luego vienen los conceptos clave. Esos son muy importantes también. Cuando ustedes formulen su pregunta de investigación, ahí van a estar los conceptos clave, no más que todavía ustedes no lo van a desarrollar, pero ahí van a estar, ahí tienen que estar. Entonces, tranquilos con eso. En la hipótesis que responde a esa pregunta de investigación, también deben de estar los conceptos clave. Eso vamos a hacer ejercicios para que les quede también súper más claro. Ejemplo, mi pregunta sería, ¿qué factores influyeron en la facilitación del tráfico de sustancias ilícitas en una célula de jóvenes narcomenudistas en Cerrito Colorado, Querétaro, durante 2020? Obviamente es una pregunta cuantitativa porque estoy instalada en el qué factores, qué. Todas las preguntas de investigación que inicien en términos de qué son de corte cuantitativo. Los conceptos clave ahí serían entonces sustancias ilícitas, jóvenes, narcomenudeo. Y son conceptos definibles y son conceptos que están delimitados. Mucho, pues sí, básicamente es un trabajo de investigación conceptual que ustedes tienen que hacer y lo van a hacer en su momento. Mi hipótesis respuesta a esa pregunta de investigación, la hipótesis diría, de acuerdo con la teoría de, no sé qué vaca sagrada quieran, los factores que facilitan el tráfico de sustancias ilícitas en los jóvenes narcomenudistas de Cerrito Colorado, Querétaro, son las características de la vigilancia policíaca, el involucramiento vecinal y la configuración espacial de la colonia que genera oportunidades para el narcomenudeo. Y yo ya vería en campo, cuando salga a hacer entrevistas o encuestas, si eso se cumple o no se cumple. La vigilancia policíaca, el involucramiento vecinal y la configuración espacial serían las variables independientes y el narcomenudeo de los jóvenes sería la variable dependiente. Entonces, así poco a poco se va construyendo ese proceso, ¿sí? No vamos a salir a campo en esta ocasión porque pues es riesgoso, ¿no? Es demasiado arriesgado acercarnos a hacer entrevistas, que sería lo más factible. Pero sí lo que estoy buscando es que les quede claro que de donde nosotros estamos partiendo del tema hasta donde vamos a llegar la hipótesis y los objetivos, también vamos a construir objetivos, esos son los fundamentos de la investigación en ciencias sociales. Esténse atentos pues a las actividades que les voy a poner en Classroom
porque sí viene un trabajo bastante pesadito respecto a esto, pero ya que sale la pregunta de investigación, y es lo que se dice mucho en este ambiente, ya cuando sale la pregunta de investigación tienen prácticamente el 50% del trabajo hecho. Entonces, échenle ganas.